Muy buenos días. Saludo a mis amigos funcionarios, doña Olga, secretaria de Gobernación, buenos días. Don Marcelo Ebrard, buenos días, canciller. Don Alejandro Encinas, muy buenos días, subsecretario. Mi colega de Comar, Andrés Ramírez, y nuestro colega Bucio de Cipina, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer una presentación muy rápida, sumaria, de los elementos que componen la nueva política migratoria de este gobierno, del presidente López Obrador. Hago notar que esta política está construida con base en los planteamientos del mismo presidente y particularmente de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Esos principios, en una palabra, nos conducen a un nuevo paradigma de la política migratoria en México. Pasamos de un escenario, regresamos una por una, por favor. Pasamos de un escenario en donde dominaba la imagen de la contención migratoria y de la seguridad como eje sobre el cual se articulaba todas las iniciativas, y en este gobierno dejamos no de lado los temas, pero sí se privilegian nuevos principios. Hay dos grandes ejes que orientan la nueva política migratoria. El primero es el principio de los derechos humanos, su respeto y su promoción para todos los migrantes y para toda la población, de hecho, pero se hace énfasis en este caso de la población migrante. El segundo concepto, y es un segundo eje y es un principio rector, es el desarrollo social y económico. En esta administración se tiene plena conciencia de que la movilidad de las personas, sobre todo la que ahora está en la coyuntura nacional de manera más importante, que es la que procede de Centroamérica, tiene una movilidad forzada, obligada por factores de desarrollo socioeconómico e incluso de fragilidad institucional de los estados. En ese escenario, la propuesta avanza y construye lo que ahí está indicado como un nuevo paradigma para la política migratoria, que dadas sus características es una dinámica migratoria que contiene muy distintos elementos. La naturaleza misma de la migración como fenómeno internacional nos obliga a un planteamiento amplio de la política migratoria. No es una cuestión de algún sector, es una iniciativa de Estado y en alguna medida también, de manera importante, una iniciativa de varios estados sobre la cual se construye esta política. Por esta razón, algunos componentes centrales, no voy a listar todos, pero unos componentes centrales de esta política descansan en la política internacional. Voy a decirlo rápidamente en qué consiste esto. Se atiende de manera prioritaria también a los mexicanos en el exterior y en particular en Estados Unidos. Hay también una visión sobre la población extranjera en México, a la cual pues no solo hay que incluir adecuadamente, sino avanzar en procesos de regularización de aquellos que todavía no tienen este estatus. Y finalmente hay todo un nuevo concepto sobre la movilidad de la población en Centroamérica hacia México. La siguiente, por favor. En el asunto de la dimensión internacional, de manera muy destacada subrayo que se abren dos ejes muy importantes que ha iniciado la Cancillería y que ha tenido muy importantes logros. El primero es la renovación del diálogo con los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, me parece, no hay un arreglo de estas características como el que anunció el canciller Ebrard el día de ayer, en donde el eje del acuerdo, reitero, ya no es el asunto de seguridad o no está atorado en ese tipo de problemáticas, sino se avanza en un concepto de desarrollo. Hay un compromiso muy importante por su naturaleza, pero también por los recursos involucrados del gobierno de Estados Unidos y de las empresas privadas de Estados Unidos de invertir en el sur
mexicano, pero especialmente en Centroamérica. Y este gobierno también ha hecho un propósito muy grande, muy sólido de inversión también en el sur, y en conjunto el resultado es una política internacional que avanza hacia la cooperación y el desarrollo del sur mexicano y también principalmente de los 3 países del norte de Centroamérica. En el caso de Centroamérica también hay un nuevo diálogo que también la Cancillería ha avanzado, y el mismo presidente de la República en su primer día de gobierno planteó un nuevo acuerdo dirigido hacia un plan integral de desarrollo con Centroamérica. El segundo eje está relacionado con los mexicanos en el exterior. Como saben, la población mexicana en Estados Unidos ronda 24 millones de personas. Es un gran desafío para nuestro concepto de nación y para el desarrollo, pero también se plantea que al mismo tiempo hay una gran potencialidad en el diálogo y en la amplitud de la comunicación con la población mexicana en Estados Unidos. Hay un foco particular con la población binacional, que es otra de las realidades que nos articula como sociedades, y hay también una atención muy dedicada a la población en retorno voluntario y a la población deportada. Habrá también programas especiales para ellos. En el caso del eje que está relacionado con la movilidad de personas hacia Centroamérica, conforme al Pacto Mundial de la Migración que México promovió y que recientemente se logró este acuerdo en Marrakech, hay un replanteamiento de las formas de movilidad regular de la población de Centroamérica hacia México, particularmente ya es un hecho la comunicación que tenemos a través del mercado laboral, especialmente con Guatemala, y la propuesta es que este mercado laboral fronterizo, que ya existe y que es muy grande y que está ahora limitado a Guatemala y Belice, se transforme, amplíe hacia El Salvador y hacia Honduras. Esta es una de las medidas más importantes. De la misma manera, otro instrumento que ya tenemos en la frontera sur es la forma de visitantes fronterizos, que también estaba solamente acotada a los países colindantes. También se abre este instrumento y se dirige también a Honduras y El Salvador. Y el tercero es una reformas en los criterios y procedimientos de visado, que también nos ayudarán a que la movilidad esté regulada. Y finalmente subrayo que no dejamos atrás los instrumentos de recibir a personas por razones humanitarias en México, como es ahora el caso de la caravana que particularmente está integrada por hondureños, y también iniciativas de refugio. Esos son principios que permanecen. En el marco de reformas institucionales hay 2 grandes ejes. El primero se refiere a la modernización del Instituto Nacional de Migración. Lo estamos avanzando hacia una institución moderna, transparente, abierta, plenamente apegada a derecho y protectora de derechos humanos. Esa modernización también es otro de los ejes importantes que modificarán notablemente nuestra interacción con la población migrante. Y finalmente también, no menos importante, el fortalecimiento de la Comar como una institución que ofrezca y revise todas las solicitudes de refugio. Termino el planteamiento señalando entonces, en resumen, que la nueva política migratoria como asunto de Estado va a tener 2 grandes instituciones que las van a estar conduciendo y que de hecho ya lo han hecho con mucho éxito: la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Pero también hay otro eje intersecretarial. Prácticamente todas las secretarías de Estado están involucradas en la nueva política migratoria, por lo cual habrá una coordinación intersecretarial muy importante. También es evidente que hay necesidad de una coordinación intergubernamental, esto es con los estados y con los municipios, porque son también parte del proceso de la migración. Y finalmente, y de manera reconocida, una cooperación muy estrecha con sociedad civil, porque son sus organizaciones también una parte vital de la atención de la problemática migratoria. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Muy buenos días a todos y a todas.
Buenos días, señora secretaria, canciller, subsecretario y titulares del Instituto y de Comar. Quisiera presentarles muy brevemente dos cuestiones. Uno, ¿qué opinan los niños y las niñas en México sobre la caravana migrante, sobre la situación en específico de la presencia de migrantes y refugiados en México y la creación de una comisión dentro del sistema de protección integral para la situación particular que viven niños y niñas que son migrantes y solicitantes de asilo y de refugio en nuestro país? Pasamos, por favor. Se hizo una encuesta en una plataforma virtual que promueve la participación de niños y niñas con UNICEF junto con CONAPRED, un sondeo en donde participaron casi 14.500 niños, niñas y adolescentes opinando, y ahí está la página web en donde está la información completa, opinando sobre la presencia de la población migrante en nuestro país. Pasamos, por favor. Hay algunos resultados, solo les presento como muestra estos. 60% de quienes participan consideran que las personas que vienen de Centroamérica son personas trabajadoras que buscan una vida mejor y que se les debe ayudar. Y estos resultados, creo que hay que destacarlo, tienen una diferencia significativa de los sondeos que se realizan entre la población adulta. La población adulta tiene una percepción de mucho mayor de criminalización, de mucha mayor xenofobia, también discriminación hacia la población migrante, y los resultados, lo que dicen niños y niñas, corresponde mucho más plenamente a lo que está establecido en el artículo 4 constitucional, el interés superior de la niñez y los derechos establecidos en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. 70%, 7 de cada 10, invitaría a un chico o una chica de Centroamérica a jugar, a comer, a estar en su casa, a convivir. 7 de cada 10 también piensan que está bien que lleguen personas de otros países y que se queden a vivir en México, que sea esta una sociedad cada vez más global, más pluricultural, y 6 de cada 10 les gustaría que asistieran a su escuela, no solo que tengan el derecho a la educación garantizado, el derecho a la salud, sino que asistan a su escuela. Hicieron algunas propuestas que, como ven, corresponden no solo a lo que ya se está haciendo con la población migrante que está establecida hoy en Tijuana, sino también con las líneas de la política migratoria que acaba de presentar el comisionado Tonatiuh Guillén. Entre las propuestas de estos niños a nivel inmediata es la ayuda humanitaria, alojamiento, agua, alimentos en el trayecto y en los refugios, atender la salud física, la contención psicológica, el apoyo y la no discriminación, digamos un acogimiento humano y justo. También a mediano plazo un acceso a los servicios de educación, la regularización de su estancia en nuestro país y el apoyo para el regreso en el caso de que éste sea decidido voluntariamente. Y en el largo plazo también que se pueda hacer una serie de becas para los niños, niñas, adolescentes migrantes y promover el apoyo social y también mecanismos de inclusión. ¿Qué están tratando de decir niños y niñas, adolescentes? Que este nuevo modelo de política migratoria no puede pasar solo por el control, los mecanismos de regularización de su estancia en México, los cuales tiene este país y todos los países del mundo, sino que tiene que estar basado en los derechos y en la inclusión. Un modelo, como lo presentó el comisionado, que tiene una perspectiva distinta. Desde esta visión vamos a crear dentro del Sistema Nacional de Protección una comisión para la protección de niños migrantes y solicitantes de refugio, que además es no la comisión, pero sí la protección integral, es una obligación que está establecida en la Ley General de Derechos de Niñas, Adolescentes desde el 2014, y hay que decir que ha habido una serie de dificultades y hasta ahora, antes de este gobierno, una falta de voluntad política para una coordinación. Ahora vamos a crear una comisión permanente para definir las tareas que interinstitucionalmente se tienen que hacer, no son solo tareas del Instituto Nacional de Migración y de los DIFs estatales y municipales, como lo mandata el reglamento de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que tiene que haber una
acción interinstitucional a través de los 3 órdenes de gobierno y a través también de una serie de instituciones, entre las cuales no solo está el Gobierno de México, también el Congreso de la Unión. Tiene que haber una serie de armonizaciones, tanto la Ley de Migración, la Ley de Refugio y Protección Complementaria, la Ley de Desarrollo Social y otras leyes, la Ley General de Educación, para poder atender esta perspectiva de manera integral. Allí hay una definición de quiénes integrarán esta comisión. Será coordinada por el Instituto Nacional de Migración con la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva. Termino diciendo que la presencia de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial en el fenómeno de migración y refugio va creciendo cada vez más. Baste decir que en el 2015 100,000 niños no acompañados solicitaron refugio a nivel mundial, que de los 27,000 solicitudes que tenemos de refugio este año en nuestro país, 25% de ellos son de niños, niñas y adolescentes. El porcentaje ha crecido enormemente, que de nuestro país fueron deportados en el 2016 40,000 niños, niñas y adolescentes, y que el 45% de ellos vienen no acompañado y vive evidentemente una situación de vulnerabilidad muy amplia. Y este fenómeno no solo está presente, es una tendencia creciente, es una gran oportunidad que México ahora tenga un papel de liderazgo a través del canciller en el Pacto Mundial de Migración. El Pacto Mundial es un compromiso internacional, pero es un compromiso en donde primeramente nuestro país tiene que hacer una serie de modificaciones para el refugio y para la migración, y tener como un signo particular el cambio en la política hacia los niños y a las niñas. Digamos, es el indicador de que la política migratoria está cambiando, es que pueda haber este mecanismo de protección integral con acciones como las que ya se ven en pantalla: la armonización legislativa, el diseño y la implementación de una ruta integral de protección, qué es lo que necesitan, quién lo tiene que hacer, cuáles son las responsabilidades intergubernamentales, la creación de un registro que está pendiente ya hace 4 años al menos, un registro de todos los centros de asistencia social, es decir, albergue, casas hogar, orfelinatos, todos los espacios residenciales alternativos en donde hay niños, no solo que carecen de cuidados parentales, niños, niñas mexicanas, sino también de los extranjeros. La elaboración de estándares de protección especial y de protección internacional, claramente el diseño de un sistema de información y monitoreo nominal, que quiere decir poder identificar a cada niño y a cada niña por su nombre, su ubicación, su situación jurídica y las necesidades que tiene. Un modelo de restitución de derechos y de protección especial que se tiene que hacer claramente con el Sistema Nacional DIF a nivel estatal y a nivel municipal, y la inserción de niños, niñas, migrantes y refugiados a los mecanismos de educación, salud y a los programas de bienestar social. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, señora Secretaria de Gobernación, señor Secretario de Relaciones Exteriores, compañeros de distintas áreas de la Secretaría de Gobernación, amigas y amigos todos. Yo creo que el día de hoy estamos presentando una propuesta que sin lugar a dudas va a replantear de manera profunda no solo la política migratoria del país, sino también los términos de nuestras relaciones con los países vecinos, tanto con el gobierno de los Estados Unidos como particularmente con los países de Centroamérica, donde se va a rescatar uno de los principios fundamentales de nuestra política exterior, que es la de la cooperación internacional para el desarrollo integral de la región centro y más adelante con toda seguridad latinoamericana para enfrentar esta situación. Y como señalaba bien el comisionado Tonatiuh Guillén, pues esta política tiene en lo fundamental 5 ejes rectores. El primero de ellos, que genera un nuevo paradigma en la política migratoria, en donde va a estar fundada bajo los principios de respeto a la dignidad humana y el respeto pleno a los derechos humanos de los migrantes, asumiendo que las personas migrantes son sujetos plenos de derecho y que nosotros tenemos la responsabilidad como Estado mexicano
y también por las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales a garantizar la seguridad y la protección de las personas migrantes en nuestro país. Y vamos a dejar atrás las políticas de estigmatización, de discriminación y de criminalización de los migrantes para establecer una política de derechos en donde podamos cumplir con los acuerdos que hemos suscrito a nivel internacional para asumir la movilidad humana como un derecho y donde la migración debe cumplir con las disposiciones de seguridad, de regulación y que esta sea una migración ordenada, donde también los migrantes tendrán que cumplir con las disposiciones legales en nuestro país. Un segundo principio rector es dejar atrás esta visión sectorial de la política migratoria para asumirlo como una política de Estado, lo cual va a implicar tener una política integral y transversal en donde todas las dependencias del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, habremos de asumir responsabilidades disímbolas. Por supuesto, los dos pilares en la implementación de esta política serán la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus funciones intrínsecas que están establecidas en la Constitución, pero veremos participar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo referente a puertos, aeropuertos, a la Secretaría de Hacienda en los términos de las políticas de tratamiento de la política en las aduanas, a la Secretaría de Turismo por razones obvias, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, particularmente en la oferta de empleo a la población migrante, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar Social y particularmente al DIF, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y, como hablamos ahorita, al CIPINA, en donde tendremos que dar una atención particular a los niños, niñas y jóvenes que migran por nuestro país para darle plenas garantías en su seguridad y en su desarrollo. Un tercer pilar que no se mencionó en la presentación que hizo el señor comisionado, pero que se les hará llegar en el documento ya desglosado de esta política migratoria, es que nosotros asumamos que la nación mexicana es una nación transterritorial, donde la población mexicana no se circunscribe solamente a las mexicanas y los mexicanos que residimos dentro del territorio nacional, sino son todos aquellos ciudadanos mexicanos que viven en el exterior, con lo cual habrá que hacer una política que no solamente fortalezca nuestros lazos de identidad, de cultura y de relaciones, sino fundamentalmente para garantizar los derechos de todos los migrantes mexicanos, más allá de los Estados Unidos, a cualquier otro lugar del mundo. Y un cuarto punto que para nosotros es fundamental, no en balde estamos aquí en el Salón Benito Juárez de la Secretaría de Gobernación, es rescatar los principios fundamentales de la política exterior de nuestro país, fundados en la relación bilateral, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero fundamentalmente en la cooperación internacional para el desarrollo. Que esto, indudablemente, es uno de los factores más novedosos. El anuncio que ha hecho ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respecto al acuerdo alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos, nos permite rescatar de manera muy significativa la cooperación internacional para el desarrollo, que yo creo que ese es el quinto eje fundamental de esta política, el entender que los problemas migratorios, para resolver realmente el problema de la migración forzada que se vive en muchos países de nuestro país, en nuestro continente, tiene que atenderse enfrentando los problemas de pobreza y de violencia, que son los que favorecen fundamentalmente la migración de las personas de su país de origen. Y este convenio de desarrollo va a ser un paradigma nuevo también para enfrentar el fenómeno migratorio, que lejos de alentar la discriminación y de levantar muros, hay que levantar fuentes de empleo y dar garantías de seguridad a las personas para que la migración en el mundo sea una migración voluntaria y no forzada por la pobreza, la violencia y la desigualdad. Falta todavía dar a conocer, creo que es importante,
toda la campaña antidiscriminación que vamos a desarrollar vinculada a este tema. Le voy a pedir a Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que el día de mañana podamos hacer una presentación de lo que serán las políticas para enfrentar todas esas actitudes discriminatorias que se presentaron lamentablemente en algún momento en las últimas semanas en nuestro país, porque tenemos que recuperar también este valor de acogida, de cultura de acogida que tiene nuestro país, porque el asilo, el refugio, el trato respetuoso a las gentes de otras nacionalidades debe también ser parte de este reconocimiento de nuestra pluriculturalidad y el reconocimiento de las migraciones como el nuevo fenómeno que conformará también a nuestra nación. Muchísimas gracias. Ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señor subsecretario Alejandro Encinas, compañero Tonatiuh Guillén, compañeras, compañeros, distinguidas personalidades. Soy muy breve, porque aquí se ha dicho ya lo más importante. Comunicarles que el día de hoy quedó aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas el Pacto para una Migración Regular, Ordenada y Segura por 152 países del mundo. Y me parece lo más destacable que México sea el primer país, casi de manera simultánea a la aprobación de este pacto, que está anunciando una serie de medidas que ahora ya se expusieron, con el propósito de que nuestra política respecto a la migración coincida con el pacto que se ha promovido. El pacto, como ustedes saben, está dividido en 4 capítulos principales: origen, es decir, cuáles son las causas de la migración; tránsito, cómo debe ser el tránsito de los migrantes cuando van de un punto a otro. Se incluye la migración interna, porque la mayor parte de las migraciones, a veces se olvida, son internas. No necesariamente estamos hablando de migración entre países, sino también la que se da al interior de los países. El siguiente capítulo tiene que ver con el destino, y finalmente se prevén también las medidas respecto al retorno de quienes migran. Y está sintetizado en 23 puntos que se convinieron para que podamos definir las políticas de cada país en la misma dirección. De suerte que yo subrayaría que, y me felicito y felicito a la Secretaría de Gobernación y a todas las instituciones aquí presentes, de que México sea el primer país del mundo que está ajustando sus políticas migratorias al pacto que hoy se votó. Esto le da a México un lugar muy especial, y ahora, bueno, lo que sigue es cumplir con todas estas disposiciones. Como se ve, está la disposición, está la voluntad, está el camino, está una hoja de ruta que nos acaban de presentar, y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaremos a la orden de este programa que la Secretaría de Gobernación nos está presentando el día de hoy, donde tenemos que participar todas las áreas del gobierno prácticamente, porque son tareas que involucran toda la acción pública. De suerte que reitero mi felicitación, debemos congratularnos todas, todos, en México, que así sea, y que muy pronto podamos ver resultados de lo que el día de hoy se está presentando, como seguramente va a ser el caso, por la voluntad, el compromiso que hemos aquí podido testimoniar. Muchas gracias por su atención y felicidades. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia el día de hoy. Quiero agradecer particularmente al señor Canciller que nos haya visitado el día de hoy aquí en la Secretaría de Gobernación, y quiero también agradecer y reconocer al señor subsecretario Alejandro Encinas su entrega y su solidaridad para este programa de migración. Asimismo, al comisionado, a Tonatiuh Guillén, que como ustedes pudieron haber percatado, es una de las gentes, si no diría yo, una de las o la gente más experimentada en el campo de migración en nuestro país. Yo no tenía el gusto de conocerlo, lo conocí justo cuando le pedí que se incorporara al equipo de gobernación por ser la gente alta, más altamente capacitada y calificada en este tema.
Asimismo, también le pedí a don Andrés, que también está aquí, de Comar, que dicho sea de paso, y quiero compartirles, él fue representante de alto comisionado para refugiados en diversos países, tales como Ruanda, Yugoslavia y otros países. Y quiero decirles también que le solicité y lo invitamos a la Secretaría de Gobernación, no obstante que ya estaba jubilado de Naciones Unidas, para que participara con nosotros en este programa y en este proyecto. Asimismo, don Ricardo Bucio, que acaba de darles una explicación maravillosa y que no sé si ustedes se quedaron tan impactados como yo. Los niños no discriminan. Los niños son niños y niñas y adolescentes y quieren jugar con niños, niñas y adolescentes de otros países. Los quieren invitar a su casa, a jugar con ellos, a participar a sus escuelas. No tienen estos prejuicios que tenemos los adultos. Ellos sí van con el artículo 1 constitucional, que no discrimina por razón de origen, de nacionalidad, de sexo, de religión, de edad. Y es interesante. También compartirles, como ya lo ha hecho el señor canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que hoy mismo, en Naciones Unidas, se aprobó el Pacto de Marrakech sobre migración. Y hoy mismo estamos dándoles a conocer a ustedes nuestra política migratoria, que se apega irrestrictamente a este Pacto de Marrakech. Hoy tenemos en Naciones Unidas este pacto, hoy estamos dando a conocer una nueva política migratoria en esta Secretaría de Gobernación por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Este plan migratorio, este programa migratorio, esta política migratoria ya le fue presentada al señor presidente el día 14 de diciembre. Le pedí a Tonatiuh que hiciera un poco más breve la presentación, porque su presentación duró casi la hora con el señor presidente, y le dije, tienes que hacerla más concreta para los medios de comunicación y más, digamos, con láminas objetivas. Pero ustedes se pudieron haber percatado de los dos ejes fundamentales en esta nueva política de migración: los derechos humanos, por una parte, y que podamos tener cooperación y colaboración para detonar desarrollo en nuestros países vecinos centroamericanos. Ayer el señor canciller dio una maravillosa noticia, maravillosa: la inversión norteamericana en el sureste de nuestro país y en el Triángulo Norte Centroamericano. Yo no soy muy buena para las cifras, ni tampoco para las matemáticas. Tengo nietas que son buenísimas, pero yo no. Pero según hice mis cuentas, son más de 10,000 millones de dólares en esta etapa de inversión, tanto en el sureste mexicano como en el Triángulo Norte Centroamericano. Es una noticia impresionante que, hasta donde yo tengo conocimiento, es una de las inversiones más importantes, si no es que la más importante para detonar desarrollo de los Estados Unidos en nuestro país, en el sur de nuestro país, sureste de nuestro país y en el Triángulo Norte Centroamericano. Es una noticia verdaderamente que hay que congratularnos en esta relación tan magnífica que hemos estado construyendo, que has estado construyendo, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado construyendo con los Estados Unidos. Hay que hacer hincapié en esto porque es verdaderamente importante. Ya les hemos presentado la política migratoria muy esquemáticamente. No queríamos tener una hora y pico como la presentación que se le hizo al señor presidente de la República, pero siguiendo estrictamente su política pública y sus convicciones personales en esta protección de los derechos y en detonar el desarrollo en el sureste y en el Triángulo Norte en colaboración y cooperación con estos países.
Yo quiero decirles también que es mi convicción, es un tema de vida, la protección de los derechos humanos. Y quiero decirles que ya he estado en algunas estancias migratorias y que en estas estancias migratorias he repetido constantemente que los derechos humanos de los migrantes son lo principal para esta Secretaría, para el Instituto Nacional de Migración. Vamos a reestructurar el instituto desde sus entrañas mismas para que cambie la visión de no criminalización al migrante y de su respeto irrestricto a sus derechos. Hemos implementado un programa, porque cuando visitamos las estancias migratorias aquí en la Ciudad de México nos dimos cuenta que muchos pequeños, sus madres y también muchos varones querían regresar a sus casas. Y implementamos un programa, Navidad en tu casa, retorno voluntario. Y en este programa han retornado a sus lugares de origen muchos, yo diría miles de migrantes en este momento.